Hola, ya estamos por empezar la reunión del día de hoy. Sabemos y creemos que Dios tiene algo especial para ti, por lo que te sugerimos que sigas los siguientes consejos para que aproveches al máximo este momento. Llama a tu familia y a aquellos que están contigo para que disfruten esta transmisión desde el principio. Dispone este tiempo para recibir de Dios. Desconecta, apaga y o ponle silencio a todos los aparatos que te puedan distraer, como televisiones, radio y celulares, si es que no los estás utilizando para ver la transmisión. Por último, te queremos cuidar a ti y a tu familia. Permítenos saber con cuántas personas estás compartiendo este momento tan especial. Pon un mensaje con este dato en la plataforma que estás ocupando, ya sea YouTube o Facebook. Ahora sí, listos para empezar. Dios les bendiga a todos, les damos la bienvenida aquí al lugar de bendición, a esta transmisión donde vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir su nombre. Te invito a que levantes tus manos ahí en tu hogar, con tu familia, alaba al Señor, bendícelo hoy. Démosle la gloria, démosle la honra, reconozcámoslo el día de hoy. Grande eres, Señor, grande eres tú. Delante de ti, alabarte y bendecirte, a exaltarte, Señor, porque eres digno de recibir la gloria, eres digno de recibir el honor por siempre y para siempre. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Recibir la gloria, al que es digno, recibir el honor, al que es digno, recibir la gloria, al que es digno, recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Señor, y te alabaremos, exaltado seas, Señor, te bendecimos. Al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, Al que es digno recibir la gloria, al que es digno. levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levanta tu voz, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Jesús,
levantar hoy nuestra voz, queremos levantar hoy nuestra alabanza, oh Dios, porque solo tú lo mereces, solo tú eres digno, Jesús. Iglesia, levanta tus manos, levanta tu voz y vamos a cantar. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmesurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es perfecto, tu amor es eterno. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Sí, Jesús, vamos a celebrar por siempre tu amor, vamos a celebrar por siempre tu gracia inmerecida, oh Dios. Gracias, papá. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Sí, Jesús, vamos a celebrar por siempre tu amor, Dios. Siempre, Dios, siempre te vamos a celebrar. Siempre vamos a celebrar todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Gracias, papá. Te amamos, oh Dios. Te adoramos, mi Jesús. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto que volvamos nuevamente a estar reunidos y con un solo propósito. La iglesia reunida con un solo propósito, para recibir dirección, para poder alabar a Dios, para poder clamar a Él, para poder gozarnos en Él, hermanos. Así es que muy buenas tardes tengan ustedes en este día. Ya nos falta menos, ahora sí ya nos falta menos. Cada domingo nos falta menos. Yo les pido que
que nos pongamos en pie o sentados como se encuentren. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia, porque la iglesia somos todos los que estamos reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque pronto has de permitir que podamos reunirnos en el templo, Señor. Yo te doy gracias porque sé que tu Espíritu Santo, Señor, está obrando en el corazón, Señor, de cada uno de nuestros hermanos que nos están observando. Señor, la honra y la gloria sean dadas a ti por Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Bueno, hemos estado durante un tiempo, hemos estado enviando cápsulas para podernos alimentar en función de la iglesia, para que nosotros aprendamos a amar a la iglesia, para que aprendamos a servir a la iglesia, ¿sí? Porque ya lo sabemos, que cuando servimos a la iglesia estamos sirviendo a Dios. Y Él así lo dijo, cuando lastimamos, ofendemos a la iglesia, estamos ofendiendo y lastimando a Dios, ¿sí? Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos de asistir cada uno? Va a ser un diferente tiempo de asistir al templo, el cual nosotros llamamos lugar de bendición. ¿Cuánto? ¿Sí? Porque el templo, hermanos, es el edificio, ¿sí? Y el grupo de asistentes somos la iglesia, ¿sí? Y bueno, ya en las cápsulas nos han dicho lo que significa la palabra iglesia. La iglesia es una asamblea, una comunidad, una congregación. Y bueno, ¿por qué? O sea, y tenemos un sitio en donde nos reunimos, que es el templo, pero realmente el propósito es convivir con la iglesia. ¿Y por qué asistir a la iglesia? Qué importante debe de ser el que nosotros asistamos al templo para reunirnos con la iglesia, ¿sí? Yo quiero que sepas que es muy serio el tomarnos tomar la decisión de asistir al templo para reunirnos con la iglesia, ¿sí? La respuesta a estas preguntas va a variar, depende de quién provengan y el propósito de hacerlo. Pero ahora te comparto razones por qué debemos amar y asistir al templo para reunirnos con la iglesia. Y por qué comprometernos con la iglesia, ¿sí? Quiero que sepas, que te quede muy claro que Jesús instituyó la iglesia, ¿sí? ¿Dónde la instituye y cómo la instituye? Si nosotros vamos al libro de Mateo, el capítulo 16, denme oportunidad, hermanos. El capítulo 16, verso 18, allí vamos a ver cómo el Señor Jesús instituye la iglesia y la razón por la que la instituye, ¿sí? Dice de esta manera, el 18. Dice, vamos a leer de unos versos atrás, desde el verso 14. Dice, y ellos dijeron, bueno, creo que desde el 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que Juan, el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y respondiendo Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que
que está en los cielos. Y dijo Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor no estaba diciendo que sobre Pedro iba a edificar su iglesia, sino por la revelación que le dio su padre a Pedro. ¿En referencia a qué? A que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Entonces, y dijo más el Señor Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sí? Entonces, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿sí? Le estaba diciendo sobre esa revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro, yo te voy a dar a ti autoridad, siempre y cuando estés siempre fundamentado en esa verdad, en esa revelación, ¿sí? Y entonces vemos cómo le dice que le va a dar autoridad, pero esa autoridad se le está dando a la iglesia entera, no solamente a Pedro, ¿sí? Entonces, la iglesia, hermanos, es un organismo vivo, ¿sí? Que se compone por gente de carne y hueso, tú y yo, de ti y de mí, ¿sí? Pero no deja de ser una institución con origen divino, ¿sí? Jesús la fundó y él dijo que la iba a edificar. En el libro de los Hechos vemos cómo el nacimiento de la iglesia se genera después de que Jesús cumple con aquello para lo cual fue enviado, en donde fue a la cruz, a donde pagó por ti y por mí, a donde Él ganó la victoria para que tú tengas una vida siempre respaldada por Él, ¿sí? Entonces, vemos al Señor Jesús que Él fundó la iglesia, y la fundación de la iglesia es una roca, y la roca es el que tú y yo podamos estar convencidos que Jesucristo, ¿verdad?, es el Hijo de Dios, ¿sí? Allí sobre esa roca, y sobre eso nosotros vamos a crecer. La palabra del Señor dice, hermanos, que cuando esa roca, ¿verdad?, si nosotros vivimos sobre la roca, seremos bendecidos, seremos respaldados por este libro en donde están todo el pensamiento de Dios para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que cuando estamos sobre la roca, crecemos. Pero cuando nosotros negamos al Señor Jesucristo, la roca está sobre esa persona, porque no estamos reconociendo o no están reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Dios viviente, ¿sí? Entonces, todos debemos, somos parte de la iglesia cuando nosotros creemos firmemente, cuando tenemos la convicción de quién es Cristo, y entonces somos parte de la iglesia, ¿sí? Todos los creyentes en aquella época, ¿verdad?, cuando se funda la iglesia, se dedicaban a las enseñanzas, ¿verdad?, de los apóstoles, a tener una comunión fraternal, ¿verdad? Y veamos allí Hechos 2:42. Vemos, ¿verdad?, cómo los apóstoles, después de que el Señor Jesús partió, ellos continuaron con la obra de Jesús, pero no por sus fuerzas, sino por su convicción de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y aquí vemos en Hechos 2 el nacimiento de la iglesia.
todos los que conocemos de la palabra sabemos cómo se sucedió. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estoy hablando del 2:1, ¿verdad? En Hechos, ¿verdad? Llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? Y conocemos el resto de la historia relatada aquí en Hechos 2, cómo llegó una multitud ante todo ese escándalo que se generó, y vemos cómo llegan, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Algunos decían, ¿qué es esto? ¿Por qué están hablando en nuestras lenguas, en nuestras propias lenguas? Gente inculta, gente que no tiene ninguna preparación, las maravillas de Dios. Otros se burlaban, como lo que pasa, como lo que vivimos actualmente, ¿sí? Algunas personas se burlan de nosotros porque creemos en Dios, porque ahora quienes creemos en Dios no nada más creemos porque alguien nos lo enseñó, sino porque nosotros hemos experimentado el poder de Dios, porque nosotros hemos continuado creyendo a cada una de estas promesas, y cada una de estas promesas se ha visto respaldada, cubierta de una se me fue la palabra. Bueno, vemos la demostración maravillosa, sobrenatural en nuestras vidas cuando nosotros estamos caminando sobre las promesas que el Señor nos ha dado, ¿sí? Y vemos aquí, les decía, vamos a leer, entonces vemos aquí cómo empieza la iglesia, o sea, empieza con un gran impacto sobre la gente de aquel tiempo, el mundo conocido, ¿sí? Y si leemos, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de cada uno de los hermanos? ¿Verdad? Vamos a darnos cuenta cuál es el propósito de nosotros hoy también, ¿sí? Y dice allí en el verso 2, en el 42, desde el verso 39, ¿sí? Cuando Pedro habla a estas personas, y les dice desde el verso 37, ¿sí? Dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y vemos que cada paso que nosotros damos, los que componemos la iglesia de Dios y los que van a componer la iglesia de Dios, tienen que dar un paso y otro y otro. Lo primero es arrepentimiento, lo segundo es bautizarnos, ¿sí? Y después viene lo tercero, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para todos cuantos el Señor nuestro llamare, ¿sí? O sea, veamos cómo el Señor va tomando de un lugar y de otro para los que creen que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces empieza a reunir a la gente, y esa gente hoy, esa asamblea se llama iglesia, ¿sí? Entonces, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y aquí vemos. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y cuál era la actitud? Entonces ya tenían una asamblea, ¿sí? Seguramente no tenían un templo, hermanos. ¿Por qué? Porque no les iban a prestar las sinagogas para poderse congregar. Pero ellos congregados estaban formando la iglesia. La iglesia es importantísima. Delante de Dios es importantísima. ¿Y cuál era el propósito de perseverar estando juntos después de haber dado todos esos pasos? Dice la Escritura en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Nosotros podemos decirle, ¿cómo se llama? Darle al Señor gracias por nuestra iglesia, el que nosotros, ¿por qué? Porque existe la iglesia universal, a donde todos pertenecemos, pero existe nosotros estamos en una iglesia, en una congregación local, somos una iglesia local. Nosotros, a través de todas las cápsulas que hemos estado transmitiendo durante un tiempo, nosotros debemos de decirle gracias a Dios, gracias Señor por nuestra iglesia. ¿Por qué? En la iglesia nos vamos a encontrar con hombres y mujeres de distintos niveles de educación, de distintos niveles sociales, de distintas formas de vivir. Pero todos nosotros estamos formando la iglesia sin distinción de persona, ¿sí? Porque, ¿y cuál es el propósito de pertenecer a una iglesia? El mismo propósito que se manifestó en el libro de los Hechos, en el de perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Permítanme tantito. Entonces, yo les decía, ¿cuál es el propósito? De ese es el mismo propósito, ¿sí? El Señor nos llamó siendo como éramos, ¿sí? Podemos recordar, llamó a Mateo, era un publicano, ladrón, ¿sí? A Zaqueo, nunca rechazó absolutamente a nadie, ¿sí? Llamó a toda clase de personas, así como cuando un pescador va y echa su red sobre el mar, ¿verdad? ¿A poco, cómo se llama, pesca nada más una determinada clase de peces? No, llegan de todos. Después, ya cuando está en la playa, los separa, ¿sí? Yo te digo, el Señor a todos nos acepta, ¿sí? Pero a todos nos corrige también. Nos está formando, hermanos, ¿sí? Hay veces que no es agradable escuchar las correcciones o el que nos digan lo que somos. Quizá no nos agrada, pero ¿sabes qué? Cuando proviene de la iglesia, para poderte edificar, aún las palabras fuertes te sirven, te fortalecen. Vamos a recibirlas, hermanos. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por nuestra iglesia, ¿sí? Fíjense lo que dice en Mateo 5, del verso 14 al 16. Vean lo que se estaba, no, y les voy a pedir que no desde del 14 al 16, sino desde el 12, ¿sí? Para que veamos cuál es el propósito de la iglesia. Dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, no tenían templo,
estaban en el pórtico, ¿sí? Dice, de las demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos, dice, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún, dice, de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este es el propósito de la iglesia. Hermanos, el que nosotros podamos, ¿verdad? Podamos actuar en el poder del nombre de Cristo. Entonces, fíjese lo que dice el Señor también en su palabra, ¿verdad? En Mateo 5. Mateo 5. Verso 14 al 16. Lo que dijo Jesús, las palabras de Jesús, cuando dio el sermón del monte, ¿sí? Y dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, si somos luz, ¿verdad? No podemos esconder el impacto de nuestro actuar, de nuestra vida en este mundo que tiene tanta necesidad. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Tú y yo debemos estar en alto. Que la gente vea quién es el que nos está respaldando. A Pedro le dijo, sobre esta declaración tuya referente a que, ¿cómo se llama? A que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice, yo te voy a dar las llaves del infierno y de la muerte. Dice, ¿para qué? O sea, le estaba dando autoridad. ¿Sabes tú que, hermano, que tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Cristo? Si nosotros hemos declarado que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nosotros estamos sobre la roca. Nosotros tenemos autoridad, la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo, la autoridad del Espíritu Santo sobre nuestra vida, ¿sí? Yo recuerdo en una ocasión que fui a visitar a mi hija cuando vivía en Argentina, ¿sí? Me llevaron a conocer un lugar en donde había un faro, ¿sí? Y atravesamos una estancia de miles de kilómetros, ¿verdad? Para llegar hasta donde estaba el faro, ¿sí? Y era imponente, ¿sí? Imponente subir al faro y ver la limpieza que los que guardan el faro tienen a ese faro. ¿Por qué? Porque en la noche, ¿verdad? Ellos prenden esas luz, y es una luz que no puedes estar en el cuarto de luces, ¿sí? Porque te enceguece, ¿sí? Entonces el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? ¿Y qué propósito? ¿Para qué sirve un faro? ¿Quiénes son los que se benefician de esa luz? ¿Sí? ¿Qué pasaría sin él? Bueno, se me ocurren dos funciones cruciales. En primer lugar, un faro identifica a un puerto seguro, ¿sí? En la oscuridad de la noche, la penetrante luz de un faro dirige a los cansados marineros al sitio a donde deben de llegar. En segundo lugar, ¿verdad? Su luz brilla con una señal clara para evitar un naufragio. ¿Qué pasaría
si la iglesia local y la iglesia universal fueran en realidad faros, porque para eso fuimos establecidos como iglesia, para ser luz del mundo. ¿Qué efecto tendría en la comunidad nuestra vida si nosotros realmente alumbramos como un faro? ¿Cambiaría la nación? ¿Cambiaría la gente que está alrededor de mí? ¿Cambiaría el mundo? Yo te aseguro que sí. La iglesia es un organismo vivo, como te decía, con gente, ¿verdad?, de carne y hueso. ¿Sí? Yo te digo, todos los creyentes cuando se inició la iglesia, ¿verdad?, se dedicaron a predicar, a transmitir que Cristo era el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Todos se dedicaron. Recuerdan cuando vino una gran persecución, dice que salieron de Jerusalén, pero salieron y se extendió el evangelio. Cuando asistimos y nos congregamos con la iglesia, estamos teniendo la experiencia de disfrutar la institución más antigua que tiene el poder y el respaldo de Dios. A aprender a amarla y a servirla es aprender a amar y a servir a Dios. Disfrutar de pertenecer a esta comunidad llamada iglesia es expresar sin palabras un gracias, Dios, porque soy parte de tu iglesia. Jesucristo sirvió y dio su vida por la iglesia. Cuando vamos a la iglesia como una rutina o por cumplir una agenda o por sentirnos bien, no estamos glorificando a Dios, hermanos. No hemos entendido su origen divino, su costo, la vida de Jesús y el motivo de su existencia, que es predicar el evangelio. Para todos los maridos, ahí Efesios 5:25 dice en la nueva, en la versión NTV, dice: para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y Él entregó su vida por ella. Cristo entregó su vida por ti y por mí. Jesucristo, ¿verdad? No solamente entregó su vida para que tú fueras parte de la iglesia, la entregó para que tú y yo podamos expandir el evangelio. Eso es servir a Dios, eso es servir a la iglesia. Ese tiene que ser el motivo más grande de gozo que nos lleve a congregarnos, a conectarnos y comprometernos con la iglesia. Que la iglesia que predica la palabra, la iglesia que sirve a Dios y que le glorifica, esa es la iglesia que agrada a Dios. Dice Hechos 2:47, y en todo tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad, a la iglesia cristiana, los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. O sea, que nuestra oración debe de ser, hermanos, para que los niños, los jóvenes, los adultos se apasionen por aquello que fue lo que apasionó a Jesús, la iglesia, la institución que Él estableció, a la que sirvió y por la que murió. Hermanos, que esta breve plática no se quede como una plática más, sino que se quede en nuestro corazón para que aprendamos a amarnos, a servirnos y a glorificar a Dios con nuestras acciones. ¿Te parece bien si inclinamos nuestro rostro y le decimos al Señor: gracias, Señor, por nuestra iglesia local, esta iglesia a la que amamos, Señor,
y a la que estamos dispuestos, Señor, a servirte. Porque ya sabemos que cuando le servimos a la iglesia, Señor, te estamos sirviendo a ti. Y queremos, Señor, que tú te agrades. Señor, pon en nuestro corazón ese anhelo, esa pasión de amarte, de servirte, Señor, para que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor. Para que muchas almas, Señor, puedan conocerte y saber que también ellas pueden ser luz del mundo. A tu nombre, Señor, la gloria y la honra por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Señor, te damos gracias porque eres tú quien renueva nuestra vida, porque eres tú quien nos da un nuevo futuro, Señor. Gracias, Señor, por levantarnos, por llamarnos a una nueva vida. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, es por ti que tenemos una nueva vida, Señor. Y por eso queremos rendirnos cada día a ti, Señor. Cada día renovar nuestro compromiso contigo, Señor. Quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma te amará. Te amaré, Señor. Ven y lléname, Señor. Ven y toma todo el control. De mi corazón
corazón, te doy el control, consume todo mi interior. Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará, desde mi interior mi alma clamará. A ti clamaremos, Señor, pues solo tú tienes palabras de vida para nosotros, Señor. Te damos honor y te damos gloria, Señor. ¿Qué tal? Estamos muy contentos por lo que el Señor hace en nuestras vidas y lo que está haciendo y lo que va a hacer. Agradecemos a nuestro Señor porque Él nos sustenta, Él nos cuida, Él nos guarda, ¿sí? Y la forma de agradecerle, pero con adoración, desde nuestro corazón, es precisamente dando de lo mucho que Él nos ha dado, dándole un poco también al Señor, ¿sí? Los diezmos, las ofrendas, allá donde estás, vamos a agradecer al Señor en este momento. Te invito a que cierres tus ojos con tu familia y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú cumples tu palabra, porque tú dices, Señor, que vas a estar presente en todo momento, en toda necesidad. Y gracias te doy porque a cada uno de nosotros, Señor, a cada familia, tú has dado, Señor, tú has bendecido, tú has permitido, Señor, que no se cierre, Señor, esa bendición y que haya todo lo que necesitamos, Señor, en casa. Muchas gracias te doy, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Se volverá a ti, bebida buena, remecida y reposando entrega. Se volverá a ti, dando gracias, Señor. Da con amor, da con fe, da con siempre y con alegría. No seas duro en tu corazón, porque el dar es un reflejo de tu gratitud. Da, se volverá a ti, medida buena, bendecida y rebosante. Da, se volverá a ti, cuando das gracias, Señor. Bien, ahora vamos a agradecer a nuestro Dios por permitirnos alabarle, bendecirle, por escuchar su palabra, que es nuestra dirección en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a agradecerle, Señor bendito, muchas gracias por este momento, gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, gracias por permitirnos alabarte. Pongo en tus benditas manos la vida de cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño al más grande. Cuídalos, Señor, guárdanos y permítenos, Señor, pues caminar en tu luz, en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Gracias por haber compartido con nosotros esta transmisión. Recuerda mantenerte en contacto cercano con tus amigos de la iglesia. Si apenas nos acabas de conocer, o bien necesitas oración o platicar con alguien y no tenemos tus datos, contáctanos a través de los siguientes medios que están apareciendo en pantalla. WhatsApp 55
13 94 38 72. Correo lugardebendición01@gmail.com. Facebook Lugar de Bendición. Instagram lugar.debendición. Si disfrutaste de este momento y crees que trajo algo bueno a tu vida, ayúdanos a compartirlo con tus amigos y familiares a través de poner en el video me gusta y algún comentario. Hasta la próxima.